Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de los lenguajes de programación más demandados para el 2022. Sí, ya sé que el 2022 todavía no llega y apenas estamos en el 2021, pero doy estos meses de margen para que las personas que quieran aprender alguna nueva tecnología o algún nuevo lenguaje puedan ocupar este medio año que les queda para dominarla y empezar el 2022 de la mejor manera. Bueno, este video en específico es para ese tipo de personas que necesitan conocer una nueva tecnología, quizás quieren saber en qué especializarse o qué lenguaje aprender, o a lo mejor no tienen mucha orientación de los lenguajes de programación. Entonces, este video es en especial para ese tipo de personas, pero realmente cualquier persona que le interese saber acerca de los lenguajes de programación puede visualizar este contenido. Otra cosa que también quiero decirles el día de hoy es que quizás para muchos esta es la primera vez que me vean en cámara. A continuación, en los próximos videos me estarán viendo así, en la mayoría, en alguno que otro quizás no, pero en la mayoría estarán viendo al menos mi rostro. Esto para hacer que el canal se vea un poco más íntimo, por así decirlo, que haya una mejor comunicación entre nosotros y tengan la confianza como de preguntarme lo que sea. Realmente, a final de cuentas, soy una persona que está detrás de la cámara hablando con ustedes y compartiendo un poco de su conocimiento. Entonces tengan la libertad de preguntarme lo que sea. Y bueno, sin más por el momento, empecemos con este video. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del tema del día de hoy. Pero para antes de comenzar con este tema, vamos a desmentir un concepto erróneo que tienen los desarrolladores hoy en día. Entre más lenguajes conozcamos, no quiere decir que tengamos mejores oportunidades de conseguir un empleo, ni de ser mejores desarrolladores, ni nada por el estilo. Realmente hay personas que se concentran en aprender 5 o 6 lenguajes de programación, pero eso no significa que sean mejores desarrolladores, porque a la hora de resolver problemas o desarrollar aplicaciones o crear software, ya mejor dicho, pues realmente tienen conflictos. Entonces, lo que yo recomiendo es que si estás empezando en esto de la programación, que te centres en un lenguaje, quizás ver un poquito de otros lenguajes para que te vayas dando idea de cómo es que funcionan otros, pero siempre especializarte en un lenguaje. Quizás uno o dos lenguajes esté bien especializarte, es decir, considerarte muy bueno en esos lenguajes y ya de ahí partir con especializaciones en otros lenguajes. Pero bueno, eso ya es más que nada opinión de cada quien. Eso es lo que yo recomiendo. Y ahora sí, empecemos con el top 8 de los lenguajes de programación más demandados por las empresas. Y bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos otra cosa más que Python. Python es uno de los principales lenguajes de programación en el mundo, no solamente por su amplio uso en el desarrollo de aplicaciones web, sino también en el desarrollo de aplicaciones móviles para el backend y la inteligencia artificial. Es un lenguaje sumamente demandado por las empresas, es un lenguaje que tiene una sintaxis muy bonita para iniciar en el mundo de la programación, entonces siempre es una buena recomendación en cuanto a un lenguaje de programación. Y más en este 2022 que las aplicaciones cada vez requieren de más inteligencia artificial para realizar sus procedimientos. Entonces, Python, el primer lugar. En segundo lugar, nosotros quizás tengamos una sorpresa y es que estamos hablando de Kotlin. Kotlin es un lenguaje que ha ido creciendo en los últimos años, lanzado en 2016. Es un lenguaje que se utiliza bastante para el desarrollo de aplicaciones móviles, no solamente para el desarrollo de aplicaciones móviles Android, sino que en algunas ocasiones se puede utilizar para desarrollar aplicaciones iOS y en específico también para otros usos como el Internet de las cosas o aplicaciones de script. Kotlin es un lenguaje que sigue en crecimiento y se sigue volviendo muy popular por los desarrolladores. Bueno, continuando con este top de los lenguajes de programación más demandados por las empresas, nosotros tenemos a Scala.
Scala es uno de los lenguajes que más me han sorprendido al realizar este top. Para realizar este top yo revisé varias encuestas y de las encuestas que revisé, pues Scala es uno de los lenguajes que más aparece ahí, y eso es porque es uno de los lenguajes de programación mejor pagados, sino el que más salario perciben los desarrolladores. Y bueno, básicamente eso es porque es un lenguaje muy poco conocido, es un lenguaje que muy pocos desarrolladores se atreven a probar, pero que tiene bastantes utilidades. Lenguajes como Python o Kotlin son lenguajes que se pueden ocupar en cualquier empresa, pero algunas empresas que utilizan este lenguaje de programación pueden ser ejemplos como LinkedIn, como Twitter, como Tumblr, Foursquare, empresas que son grandes en cuanto a tecnología y que requieren lenguajes como de este estilo. Y bueno, más que nada la popularidad de este lenguaje se debe a el uso que los desarrolladores le dan. Pasando con el número 4, nosotros tenemos a JavaScript. JavaScript y su popularidad son innegables. JavaScript es el lenguaje que se puede utilizar en cualquier empresa, en cualquier aplicación, en cualquier software que queramos crear, podemos utilizar JavaScript. No tiene limitaciones en cuanto a lo que querramos realizar, aplicaciones móviles, web, de escritorio, aplicaciones para Internet de las cosas, incluso inteligencia artificial. ¿Y por qué no es un lenguaje que está en la primera posición? Bueno, porque si bien existe mucha demanda de desarrolladores y la verdad no es que sobren desarrolladores de JavaScript, sí existen bastantes desarrolladores que saben JavaScript. Entonces, por eso es que no está en el primer lugar, pero es un lenguaje que sin lugar a dudas tenemos que considerar. Yo consideraría aprender, por ejemplo, Python y JavaScript, que es un stack bastante competente en el mundo de día de hoy. Así que, bueno, esa es una recomendación personal. Continuando con este top, nosotros tenemos la quinta posición, que es Swift. Otro lenguaje de programación orientado a aplicaciones móviles, y es que las aplicaciones móviles hoy en día están a la alza. Cada día vemos más aplicaciones móviles, cada día las personas utilizan más su celular que a lo mejor una computadora, entonces las aplicaciones móviles están en todos lados. Y Swift está en la quinta posición porque, si bien es un lenguaje muy demandado, necesita requerimientos previos para poder aprenderlo en primer lugar, y en segundo llevarlo ya a la práctica, que es tener una computadora Apple, es decir, una Mac, una MacBook, un iMac, etc. Entonces, bueno, no todos los desarrolladores al principio tienen los recursos para tener alguno de esos equipos, entonces es un lenguaje que sin lugar a dudas no es tan fácil de aprender, pero que a final de cuentas es un lenguaje que es muy demandado. Y no solamente por la cantidad de desarrolladores, sino también por el sueldo. Tiene un muy buen sueldo una vez que lo dominemos. Bueno, continuando con este top, tenemos la posición número 6 y no tenemos nada más ni menos que el lenguaje de programación Go. Este lenguaje de programación es bastante nuevo, al igual que muchos de los lenguajes que estamos viendo hoy en día. Y es que este lenguaje de programación, según tendencias y estadísticas y encuestas que se han realizado, es el lenguaje de programación que más quieren aprender los desarrolladores. El problema es que, como no existen casi desarrolladores de Go, la comunidad de Go es bastante escasa, entonces los desarrolladores tienen como que buscar sus comunidades y encontrar información respecto al lenguaje es un poco más difícil. Eso hace que los nuevos desarrolladores pues no encuentren el conocimiento para aprender este lenguaje. De hecho, si les gustaría aprender este lenguaje, déjenmelo en los comentarios y quizás en el futuro realice un tutorial o algún mini curso de este lenguaje. Déjenmelo en los comentarios si quieren aprenderlo. Y bueno, continuando con este top, tenemos la posición número 7 y esta posición es Java. Java, otro de los lenguajes que también se puede utilizar para desarrollar aplicaciones móviles, en específico aplicaciones Android. Es un lenguaje que básicamente es muy utilizado, tiene una gran demanda, un gran sueldo. Normalmente este lenguaje nació para otros usos, pero hoy en día es la base de la
de la web prácticamente. Muchas de las empresas grandes están basando sus aplicaciones en sistemas basados en Java o en microservicios. Entonces Java es un lenguaje que realmente es una gran opción para aprender. Y por último tenemos a la última posición, que bueno, es un lenguaje que últimamente ha estado en decadencia en cuanto al número de desarrolladores, pero que es un lenguaje que también se ocupa bastante y que tiene una gran demanda. No es tan demandado como las otras 7 posiciones que hemos visto anteriormente, pero que sin lugar a dudas es un lenguaje que merece la pena ser aprendido. Yo personalmente aprendería alguno de los 7 lenguajes que hemos visto anteriormente antes que Ruby, pero bueno, ya eso es a gustos personales. Y bueno, ya que hablamos un poquito sobre los lenguajes de programación más demandados, hablemos un poco sobre las empresas que utilizan cada una de estas tecnologías. Y bueno, empecemos por Python. Python se utiliza en aplicaciones de todo tipo. Las más famosas que lo utilizan son Instagram, Google, Spotify, Netflix, Uber y bueno, la lista continúa porque es uno de los lenguajes más demandados por las empresas. En el lenguaje de Scala ya hablamos un poquito de ellos. Empresas como Twitter o LinkedIn, que son como las más populares, o Tumblr, son aplicaciones y empresas que también lo requieren. JavaScript, pues no hay que hablar más de ello. En cualquier empresa se utiliza JavaScript, así que no hay que enfocarnos en ese lenguaje. En el caso de Swift, me refiero a no enfocarnos en cuanto a las empresas que lo utilizan, pero sin lugar a dudas es un lenguaje que merece la pena ser aprendido y una de mis recomendaciones personales. En el caso de Swift, las empresas que lo utilizan normalmente son empresas que tengan aplicaciones iOS. Realmente pues la mayoría de empresas tienen aplicaciones iOS, entonces es un lenguaje que se puede utilizar en cualquier empresa. Go es un lenguaje que se utiliza principalmente por Google. De hecho, Google es el creador de este lenguaje, pero otras empresas también lo han utilizado, por ejemplo Uber o Spotify. Tengo entendido que son empresas que también lo usan. Java, pues bueno, Java puede ser utilizado en cualquier empresa que requiera aplicaciones móviles o microservicios, que es una tendencia bastante popular hoy en día. Y por ejemplo tenemos en el último lugar a Ruby, que puede ser ocupado por empresas como Airbnb, Fiverr o una empresa que se llama Couchsurfing, que también es un lenguaje que utiliza. Entonces bueno, esto más que nada ha sido el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué lenguajes de los que he mencionado el día de hoy les llama la atención, qué lenguajes saben y bueno, qué lenguaje les gustaría aprender próximamente o ya para iniciar el año 2022. Y bueno, sin más por el día de hoy, nos despedimos. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, compartirlo en redes sociales y bueno, quizás dejarme un comentario con su lenguaje favorito. Y bueno, hasta luego.